Shalom, amados hermanos, ¿cómo están ustedes hoy? Les saludamos del Ministerio Despertar a la Torá. Tenemos un tema muy especial el día de hoy, un tema que va a crear mucha controversia, o ha creado mucha controversia porque es un tema que no se predica. Pero bueno, el Señor está trayendo toda la verdad a la luz y a eso hemos sido llamados, somos hijos de luz. Como usted puede ver aquí en la pantalla, estaremos transmitiendo sobre el concilio de Nicea del año 325 de la era común. ¿Por qué se le tituló La Gran Mentira? Bueno, eso lo vas a ver hoy. Primeramente queremos saludar a todos nuestros hermanos en diferentes partes del mundo, aquellos pastores, líderes, hermanos de fe que están en diferentes países. Tenemos personas visitándonos y viéndonos de Nicaragua, tenemos personas que nos ven a través de la web en Canadá, tenemos un pastor en Europa, tenemos gente y hermanos aquí localmente en Miami. Así es que les mandamos un cordial y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y que el Señor nos los bendiga completamente. Amén. Ahora, es muy importante que tenga su Biblia a mano cuando estemos nosotros estudiando. Nosotros vamos a escudriñar las Escrituras. Nosotros no vamos a tomar un verso aislado y elaborar por 2 horas. Obviamente a eso no hemos sido llamados. Antes de comenzar quiero decir y quiero hacerle un par de preguntitas. Número 1, usted como persona creyente, ¿es su Padre, su Dios y su Creador un Dios de confusión? Y usted me dirá, ¿por qué me hace esa pregunta? ¿El Dios de los cielos es un Dios que no sabe hacer pactos, promesas, hacer una perfecta ley como la tenemos aquí? ¿Es nuestro Padre uno que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y lo envió a resucitar al 3er día para que predicara algo diferente, a traer mucha confusión de acuerdo a lo que hemos aprendido, a crear muchas denominaciones alrededor del mundo, más de 300, 400 y siguen creciendo? ¿O es que pasó algo más que nosotros debemos conocer y identificar? La palabra nos va a mostrar qué fue lo que pasó, porque el pueblo está esparcido por todas partes del mundo y tiene que llegar a una sola palabra, a un solo creador y a un solo Mesías, y obviamente a una sola ciudadanía. ¿Qué es lo que estamos predicando? Estamos predicando el Evangelio eterno, la Torá, las instrucciones del Eterno. La palabra Torá significa instrucciones, no significa ley. No está imponiéndose el Eterno sobre nosotros. Él quiere guiarnos a través de instrucciones y usted puede tomarlo o lo puede dejar. Como sabemos que Yeshua viene y toca la puerta para cenar con nosotros y es la decisión suya si usted quiere abrirle la puerta y cenar con Él. Bueno, ahora solamente quiero leerles unas pequeñas porciones del libro de Deuteronomio 4.2. Deuteronomio 4.2, y la palabra del Eterno dice así: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Eso está en la Torá, en el libro de Deuteronomio. Y usted me dirá, bueno, eso es el Antiguo Testamento, que de antiguo no tiene nada. ¿Qué dice nuestro maestro Yeshua? Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la Torá o la ley, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, a propósito, el cielo y la tierra todavía está igual, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y la palabra pasará aquí es en griego parerkomai, que significa dejar de existir. Entonces aquí está Yeshua diciendo que hasta que ni una jota ni una tilde pasará o dejará de existir de la Torá, es lo que está diciendo. Así es que con esto quiero aclarar de que la palabra no se le puede quitar ni agregar. Y cuando dice jota o tilde, yud es la letra más pequeña del alefbet. El alefbet es el alfabeto hebreo. Ahora, vamos un momentito al libro de Daniel,
capítulo 7, que es la base de lo que vamos a tocar hoy. Daniel capítulo 7, verso 7. Y la palabra del Eterno dice así: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Y en el verso 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba cosas grandes. Y en el verso 25 del mismo capítulo, este cuerno pequeño representa el antimesías, y dice así en el verso 25: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y pensará este cuerno pequeño cambiar, shen en hebreo, cambiar, violar, alterar. Los tiempos, ¿cuáles tiempos? Zemá, que significa fiestas sagradas, o también conocidas como Moedim, las fiestas del Eterno de Levítico 23. Y después vamos a conversar un poco de eso. Y también pensará, o violará, o alterará la ley del Eterno. Así que vamos a partir por esa base sólida de las Escrituras para que nos demos cuenta quién es esta bestia. Ahora, vamos a hablar sobre este concilio, el concilio de 325. ¿Qué es este concilio? En el año 325, el emperador romano Constantino tomó una decisión muy sagaz, una decisión en la cual él quería traer unidad supuestamente del imperio romano, porque habían muchos cristianos que estaban divididos. Unos tenían una doctrina, otros tenían otro tipo de doctrina. Y había conflicto y él necesitaba unidad. Entonces él decidió convocar a todos los líderes religiosos de la iglesia cristiana y juntarlos. ¿Ok? Esta fue la primera reunión hecha por un emperador romano, que se le llama el ecumenismo. Todas las iglesias llegar a un solo sentir por medio de leyes, normas establecidas por Roma. En el año 313 de la era común se decretó lo que se llama el Edicto de Milán. El Edicto de Milán dice de que ya no se podía seguir persiguiendo y asesinando a los creyentes cristianos. No se podía hacer, se había anulado. ¿Qué es lo que estaba pasando? Se seguía multiplicando, porque ese es el pueblo de Dios. Entonces tomaron la decisión de que ya no los iban a asesinar más. Entonces cuando al año 325 que Constantino decide reunirse, trae a todas estas personas para acá, llama a más de 1000 cleros o 1000 sacerdotes, del cual solamente llegaron aproximadamente 318. Algunos de estos hombres tenían en sus cuerpos marcas de la persecución. Algunos de estos hombres, o muchos de ellos, estaban con un temor muy grande, pensando de que iban a hacer, esto era una trampa o una estrategia de parte de Constantino para asesinarlos o para matarlos en grupo y terminar con ellos. Tomaron la decisión y la valentía de ir al concilio. Muchos llevaban rollos, pergaminos de los escritos perfectos del Eterno, del cual estos fueron eliminados y se quedaron muy pocos, se quedaron los 4 evangelios nada más. Entonces sucedió algo muy interesante.
A través de lo que vimos en la perfecta ley del Señor, las instrucciones del Señor, este hombre estaba siendo usado por el adversario para cumplir o darle cumplimiento o una parte del cumplimiento a esta profecía sobre esta bestia que era terrible y grande. Entonces tenía una agenda que era oculta. Número uno, traer cautividad y traer unidad supuestamente militar y después cambiar las leyes del Todopoderoso. Entremos en el canon número 1. Hubieron 20 canos que se hablaron y que fueron estipulados ahí por escrito, del cual nosotros conocemos solo 20. Estamos seguros que hay mucho más escondidos, pero bueno, 20. Vamos a tocar 3 o 4 de los más relevantes y vamos a ir en ascensión para que usted se dé cuenta qué significa cada canon. El canon número 1 habla de la siguiente manera. Si alguien en la enfermedad ha sido sometido por los médicos a una operación quirúrgica o ha sido castrado por los bárbaros, que permanezca entre el clero. Pero si alguien en sana salud se ha castrado, conviene que tal, si ya el listado entre el clero, debe cesar de su ministerio, y que de ahora en adelante ninguna de esas personas debe ser promovida. Pero, como es evidente que esto se dice de aquellos que intencionalmente hacen las cosas y presumen de castrarse, así que si alguno ha sido hecho eunucos por los bárbaros o por sus amos, y de otra manera se encuentren dignos tales hombres, que el canon admite al clero. ¿Qué es un clero? Clero es aquella persona que era tomada como un sacerdote de la iglesia. Tenía que seguir la doctrina cristiana y tenía que regirse por las leyes y los preceptos de Roma. Entonces ellos decidían si esta persona se quedaba o no. ¿Qué es lo que dice la palabra del Eterno? Miremos un momentito lo que dice la Torá. La Torá, como le dije, son las instrucciones del Eterno. En Devarim, Deuteronomio 23, vamos a ver qué nos dice el Eterno sobre estos hombres que tenían que ser sacerdotes y que eran castrados o que habían sido castrados, que nos muestra la palabra. Todo tiene que ser filtrado por la palabra del Eterno. Y dice así: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos o amputado su miembro viril. ¿Por qué es que el Eterno da esta instrucción de que el hombre que estaba en estas condiciones no podía ministrar? Primero, porque había un orden establecido, y eso lo vamos a tocar en un par de minutos. Pero sabemos de que todo lo que es estéril no viene de Dios. El Señor no quiere que nosotros seamos estériles. El Señor quiere que haya una multiplicación. Génesis 1 nos habla claramente de lo que el Señor hizo. Génesis 1:27. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra los creó. Los bendijo el Eterno y les dijo: fructificad y multiplicaos. El Eterno nos está dando a nosotros instrucciones que nos multipliquemos como hijos del reino. Y ahora, si un sacerdote no iba a poder dar frutos, entonces, como dijo Yeshua, si ese árbol no da fruto, tiene que ser cortado de raíz y lanzado al fuego. Está hablando de dar frutos realmente. Está hablando de ser pescadores, como Yeshua nos había enseñado. Recordamos claramente en Juan capítulo 6, verso 9, cuando aquella multitud de 5,000 hombres estaban escuchando la palabra del Maestro, y vino un muchacho que tenía con él 5 panes y 2 pececillos. Este muchacho trajo esto y se las trajo al Maestro, porque ya la multitud tenía hambre. Entonces Yeshua pidió que recostara a la gente. Había mucha hierba y se recostaron todas estas personas, y Él hizo un milagro muy poderoso y muy grande. Vemos multiplicación en el reino de los cielos. Los 5 panes representan la Torá, los 5 libros de las instrucciones de Moisés. Los 2 peces representan la casa de Israel y la casa de Judá. Así es que, como Jeremías 31 lo enseña,
Él vino a cumplir lo que ya estaba establecido. Jeremías 31 nos muestra que Jehová haría un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Más adelante, en otra clase hablaremos de esto. Entonces Yeshua nos dijo que fuéramos pescadores y nos multiplicáramos. Nuestro sacerdocio, nosotros como hijos de reino, no podemos ser estériles, tenemos que dar frutos. Entonces, ¿cómo vamos a poner a un hombre a ministrar del cual, de la manera como estaba físicamente, también había algo en su interior espiritual? Todo comienza por el espíritu. Vámonos al canon número 2, una segunda ley, que es lo que dice: los que han venido de los paganos no serán inmediatamente avanzados al presbiterio, porque sin una prueba de tiempo un neófito no tiene ninguna ventaja. Pero si después de la ordenación se descubrió que había pecado previamente, que él entonces fuera expulsado del clero. Había demasiada urgencia. El pueblo estaba creciendo. Constantino quería tomar el control del pueblo a través de la religión. Y esta era la única manera. Entonces metían cualquier tipo de persona. En este caso, una persona que no era del mismo pueblo de ellos. Le enseñaban, y si ellos consideraban que estaba listo o apto para empezar a trabajar en el sacerdocio, lo ponían como cabeza de una iglesia. ¿Qué dice la Torá? Las instrucciones del Eterno. En Bamidbar, o Números 4.1, ¿qué nos dice sobre el sacerdocio? Dice así: habló Jehová a Moshe y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat, que entre los hijos de Leví, por sus familias según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. ¿Qué nos muestra esta porción de la Torá? De que había un orden establecido, tenía que venir de un linaje específico, tenían que ser levitas para poder ser sacerdotes. Tenían que tener una edad específica de 30 años para poder ministrar. Entonces usted me dice, bueno, ¿qué hizo Yeshua? Y yo le voy a enseñar ahora mismo lo que el maestro hizo. Miremos en el Nuevo Pacto, Lucas 3:23, dice así: Yeshua mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, y ahí más adelante usted puede ver la genealogía completa del Maestro y del Mesías. ¿Por qué le estoy mostrando esto? Porque ya usted está viendo el patrón de que no hay orden en lo que estaba haciendo Roma, de que las cosas que estaban haciendo era cambiar la ley perfecta del Eterno para ellos establecer su propia ley aquí en la tierra. Entonces, si en las dos partes, tanto en la Torá y el Maestro, nos está diciendo que no se puede cambiar ni la letra más pequeña de la Torá, ¿no cree usted de que están yendo en contra de Dios, en contra de su perfecta palabra? Y están confundiendo al creyente, porque si nosotros no estudiamos la palabra del Eterno, cualquier espíritu nos va a confundir. Pero gracias al Señor de que está levantando personas como ustedes que están deseosas de conocer la verdad del Eterno, no la verdad del hombre, para que ustedes puedan escudriñar. Vamos al canon número 3 ahora mismo. Canon 3. Nadie tendrá una mujer en su casa excepto su madre y su hermana y personas totalmente más allá de la sospecha. Y nos damos cuenta que el sacerdote más adelante no podía casarse, no podía tener hijos, no podía tener esposas. Entonces estaban yéndose a través de lo que ellos consideran como San Pablo, el padre, uno de los padres de la iglesia romana, tomó el don de continencia y tomó ese voto, pero era un voto personal, no era algo que está establecido en la Torá. En ninguna parte de la Torá muestra de que el hombre se tiene que quedar solo. Es todo lo contrario. El Eterno dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le trajo su esposa, su ayuda idónea. Así es que refiérase otra vez a Génesis, porque ahí está la respuesta. Vamos al canon 6. ¿Qué es lo que dice el canon número 6? Que prevalezca
las costumbres ancestrales en Egipto, Libia y Pentápolis, que el obispo de Alejandría tenga jurisdicción en todos estos, puesto que él, como es subalterno para el obispo de Roma, también. Aquí tenemos que ir un poquito más despacio, porque ya está escalando el nivel de idolatría. Aquí este hombre usó un juego de palabras y que dice que prevalezcan las costumbres que prevalezcan las costumbres ancestrales de Egipto, en Libia y en Pentápolis. ¿Cómo nosotros podemos identificar esto? Esto es un juego de palabras, porque este hombre era idólatra, adoraba al sol, tenía muchos dioses paganos, adoraba los dioses del panteón griego. Entonces, ¿qué es lo que hizo este hombre? Mezclar y hacer una fusión del paganismo, de todo lo que él creía, con el cristianismo, mezclarlo todo y que ya las personas empezaran a adorar de esa misma manera. Las personas que no aceptaban eso eran personas consideradas enemigos de Roma. Y usted sabe muy bien lo que hace Roma con sus enemigos. Era un idólatra al sol, adoraba al sol Invictus, porque él decía de que el sol le daba la victoria a él. En la batalla del puente de Milvio, dicen los historiadores de que este hombre por la noche, antes de entrar a la batalla, tuvo una visión de que él estaba mirando hacia el cielo y estaba viendo hacia el sol, adorándolo, y de repente vio una cruz en medio del sol. Es algo increíble, mi hermano. Y dice que también vio en griego, escuche esto, en griego, sobre el sol, en este signo conquistarás. Déjeme tomar un poquito de agua rapidito porque me atraganta esto que está haciendo este hombre con el creyente, con nosotros, o trató de hacer. Es algo tremendo. Y quiero leerle una porción de lo que escriben los historiadores, y todo esto es público en el internet, lo puede buscar usted. Tanto así que este hombre mandó a poner en los escudos de sus guerreros la cruz, y estaban supuestamente peleando por el nombre o por Cristo o por el Mesías. Por eso muchas personas de diferentes denominaciones hablan de que la cruz es un signo pagano. Pero mi hermano, cuando vamos al hebreo original, miles de años se nos reveló cómo Yeshua iba a morir y nos muestra claramente que iba a ser en una cruz. Y después vamos a explicarles eso en otra lección. Alrededor de 323, el cumpleaños del Sol Invictus, el 25 de diciembre, se había convertido en el cumpleaños de Cristo. El emperador se esforzó por planchar los desacuerdos teológicos entre los cristianos en el año 325, asistiendo personalmente al Concilio de Nicea, que formuló la doctrina de la Trinidad. Otro estudio que tenemos que hacer. También construyó magníficas iglesias, incluyendo Santa Sofía en su ciudad capital de Bizancio, rebautiza como Constantinopla. Cuando él muere en el anuncio del 337, el cristianismo estaba bien en su manera de convertirse en la religión del Estado del Imperio Romano. Y Constantino se autodeclaró el 13º apóstol de Jesucristo. ¿Qué le parece? Un pagano que adoraba todas las costumbres de Egipto, mezclado con la fe cristiana, adorando el día del sol, diciendo que Yeshua había nacido el 24 de diciembre. En ninguna parte nos muestra la Escritura
o la Torá que el Mesías nació en invierno. No existe eso y lo vamos a ver más adelante también en otro estudio. Ahora vamos a seguir en ascenso para ver qué más hizo este pagano. El canon de los santos padres de la asamblea de Gangra, el canon 29, esta fue otra reunión. Hicieron un cambio muy contundente para hacer una separación entre el pueblo de Dios y entre Roma. ¿Qué dice el canon 29? Los cristianos no deben ser judaicos y descansar en el Shabbat o en el día de reposo o el sábado, pero debe trabajar en ese día. Honremos el día del Señor, que es el día del sol, y si pueden descansen como cristianos. Pero si alguien es encontrado siendo judaico, que él sea anatema de Cristo. ¿Qué le parece eso, mi hermano? Aquí lo que estaba haciendo ya este hombre era reemplazando el día del Shabbat, el sábado, el día séptimo. Y a propósito, el Eterno no le dio nombres a los días a propósito porque sabía que esto iba a suceder. Este fue el séptimo día de Génesis 2, del cual la creación reposó en él. Y tú dices, bueno, pero nosotros no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley del pecado y la muerte. A eso vino el Mashiach. Y ahora quiero demostrarle a través de la palabra lo que dicen los escritos santos, la Torá, la ley y los profetas sobre el día de reposo. Agarre su Biblia, por favor. Isaías 58:13 dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, del Eterno, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Entonces, ahí viene la promesa del Eterno, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Ese es padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Santo sea su nombre. Esa es la palabra del Eterno. Entonces, ¿cómo va a venir un pagano a decirnos a nosotros, mira, ya no debes de guardar el día de reposo porque eso es de los judíos? Aquí me está diciendo que es de él. Y si no estamos claros, sigamos a ver qué dijo el maestro Yeshua en el nuevo pacto. En el libro de Marcos 2:27 dice así: también les dijo, el Shabbat o el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, esa es otra manera de decir el Mesías, es Señor aún del día de reposo. ¿Qué estaba diciendo Yeshua en ese momento? Estaba diciéndole a todas las personas: yo soy el que creó el día de reposo. Yo soy el Señor de ese día. Yo soy del cual la ley y los profetas están hablando. Yo soy el Hijo del Hombre. Ese soy yo. Le estaba diciendo muchas cosas ahí. Y habían personas que estudiaban Torah y entendían eso. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿En qué parte de las Escrituras habla de que nosotros debemos venerar y guardar el día del sol? Si en Génesis y a través de toda la Escritura hasta Apocalipsis habla del día de reposo como Shabbat, como sábado. ¿Quién hizo ese cambio? Usted vio el pagano que hizo ese cambio, un adorador del sol que va en contra de los hijos de Dios, que es un emisario de Satanás preparado para hacer división y causar que nosotros fuéramos transgresores de la perfecta Torah del Señor, para que el Señor tuviera que hacer algo en contra de nosotros. Pero la estrategia del Señor fue aún más poderosa. Decidió mandar a su Hijo para pagar el precio por nuestras transgresiones y pagar la deuda. Pero eso no significa que ahora todo fue eliminado. Eso significa que usted ahora tiene que caminar de acuerdo a lo que dice la palabra, porque lo dice el Eterno Elohim, no lo digo yo. Así es que
Regresemos al manual de vida, mi hermano. Tenemos que estar bien claros de que la palabra dice y hace, y todo lo que dice el Eterno se va a cumplir. No podemos estar pensando de que 1 o 2 o 3 hombres alrededor del mundo están enseñándonos palabras, interpretando cosas que no tienen nada que ver con las Escrituras, mi hermano. Lea, estudie. Ahora vamos a otra cosa, a otro canon muy relevante. Este canon es algo que yo quiero que ponga su atención porque vamos a concluir con este canon. Regresando nuevamente al Concilio de Nicea. Y dejaron esto como el último tópico que ellos iban a tocar. La celebración de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Nosotros sabemos que es en Éxodo capítulo 12, la muerte del Cordero, apuntando a Mashiach. ¿Y qué es la Pascua? Para que el pueblo pudiera salir, el pueblo del Eterno pudiera salir de ser esclavos del pecado, de idolatría, de hacer transgresiones de la Torá, tenían que pagar un cordero por ellos y por nosotros, y tenía que correr sangre. Mire lo que dijo este hombre sobre este tema de la Pascua, y ya vamos a concluir con esto. En el mantenimiento de la Pascua, de la carta del emperador a todos los que no están presentes en el concilio, cuando surgió la pregunta relativa al sagrado festival de Pascua, se pensó universalmente que sería conveniente que todos guardaran la fiesta en un día, por la que podría ser más hermoso y más deseable que ver este festival a través del cual recibimos la esperanza de la inmortalidad, celebrada por todos con un solo acuerdo y la misma manera. Fue declarado particularmente indigno para el más santo de todos los festivales, para seguir el cálculo de los judíos, que habían manchado sus manos con el más temeroso de crímenes, y que mentes fueron cegadas a rechazar su costumbre. Podemos transmitir a nuestros descendientes el modo legítimo de celebrar la Pascua, que hemos observado desde la época de la pasión del Salvador hasta nuestros días, según el día de la semana. Por lo tanto, no debemos tener nada en común con los judíos, porque el Salvador nos ha mostrado otra manera. Nuestra adoración sigue en un curso más legítimo y más conveniente, el orden de los días de la semana, y consecuentemente adoptando unánimemente este modo. Deseamos, queridos hermanos, separarnos de la detestable compañía de los judíos, porque es verdaderamente vergonzoso para nosotros escucharlos jactarse de que sin su dirección no podíamos mantener esta fiesta. ¿Cómo pueden estar en la derecha los que después de la muerte del Salvador ya no han sido conducidos por la razón, sino por la violencia salvaje? ¿Cómo su engaño puede instarlos? No poseen la verdad en esta pregunta de la Pascua. Terrible. ¿Qué dice Levítico 23? Aquí están las fiestas. Habló Jehová a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová. Jehová está diciendo que las fiestas son del Eterno, no es del judío. Es para aquellos que entran a través de la sangre del Cordero y vivimos como pueblo, no las personas que quieran celebrarlo de la manera como ellos quieran, como el caso de estos paganos. Y sabemos lo que representa la Pascua o la comúnmente Semana Santa, que es una profanación total a la verdadera Pascua. Y lo hizo paralelo y muy cerca del día de Pesach o del día de Pascua. En Levíticos 23:5 dice, en el mes primero, específicamente cuándo hay que guardarla, a los 14 del mes, entre las 2 tardes,
Pascua es ¿de quién? Jehová. La Pascua es de Él. Le pertenece a Él. Él mandó a su Hijo. Esa es la diferencia. Y usted sabe una cosa, mi hermano. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de la blasfemia que ha habido en contra de la palabra. De todo lo que ha sido hecho para el creyente. Tomaron una religión idólatra completamente de la A a la Z y la mezclaron con la palabra del Eterno. Pero ¿qué ha sucedido con nosotros en estos tiempos? ¿Qué ha pasado con nosotros? Las tradiciones de estos tipos de paganos han seguido creciendo. Y a mí me enseñaron a celebrarla en otros tiempos así, porque mis abuelos lo hacían así, porque mis bisabuelos lo hacían de la misma manera. Pero sabes, ha llegado el tiempo de que el Espíritu Santo de Dios está tocando nuestros corazones para darnos cuenta que debemos salir de Babilonia, que no podemos estar adorando al Todopoderoso y llegar con nuestras manos sucias, porque estamos adorando al Dios Sol, al Sol Invictus. Ahora, al igual que Abraham, usted tiene que tomar una decisión. A Abraham se le dijo, sal de tu parentela y de tu tierra, porque el Señor le había dado una promesa. Tenía que salir de un lugar pagano, su familia era pagana, y tenía que tomar una decisión. O salía o se quedaba allá dentro de ese lugar y perecía. Y ya lo conocemos y sabemos que es el padre de la fe, del cual se le había prometido que la simiente vendría a través de él. Un hebreo, un judío, que es Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor, al que le llamamos comúnmente Jesucristo, es un judío. Vino de la tribu de Judá. Zacarías capítulo 8 y verso 24 nos dice, 10 de las naciones llegarán y agarrarán el manto de un judío y lo seguirán porque ellos tienen la verdad. Juan capítulo 4, la mujer samaritana estaba supuestamente adorando. Yeshua le dijo, ustedes no saben lo que adoran, porque la salvación viene a través del judío, cuando practicamos lo que el Eterno nos ha dicho. Con esto cerramos. Le damos las gracias por estar con nosotros y escuchar este mensaje. Le pedimos también que si este mensaje fue algo para edificarlo a usted, por favor, aunque es confrontativo, comparta la verdad con otras personas. Estamos pidiendo también personas que necesiten oración. Le pedimos que nos deje saber, nos mande información, nos mande su nombre para que nosotros podamos estar en oración unánimes, ejad, en unidad con nuestros hermanos en todo momento. Y ahora le pedimos que nos puede escribir también a nuestro correo electrónico info@despertaralatorah.com. Ahí está también la información aquí en nuestra página de Facebook, todos los números de contacto que nos puede llamar. Podemos orar, podemos estudiar. Cualquier pregunta que tengan, estamos a su disposición. Quiero cerrar con esto. El Salmo 119, le recomiendo que lo lea, por favor. Salmo 119, 142 dice así: tu justicia es justicia eterna y tu Torah la verdad. Que el Señor les bendiga. Los esperamos pronto. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Shalom Aleichem a todos.